Martes 12 de julio. Punto crítico. Estamos en camino no de la verificación de anuncios, como hemos reiterado en nuestra permanente línea de análisis, sino estamos a la puerta de una situación en la que la conjugación de factores políticos, socioeconómicos, factores culturales, factores propios de la institucionalidad que tenemos o que padecemos, dan cuenta de cómo el camino de los acontecimientos, más allá de la gigantesca manipulación mediática, es al agravamiento de la situación que pone en juego, dicho con mucha franqueza, la propia estabilidad del país. En un mundo donde las condiciones no solo son cambiantes a una velocidad impresionante, sino donde la influencia de los fenómenos que operan en otras latitudes impactan cada vez en forma más directa en la República Dominicana. Una realidad que nadie puede negar, que tiene carácter planetario, que la conjugación de factores a través de la historia han hecho de la mundialización una realidad, de la globalización neoliberal una desgracia, y de los efectos en cadena en la conciencia colectiva, en la estabilidad emocional de la gente y de toda la población del mundo son una realidad. Una realidad de una población que en noviembre, como dicen las Naciones Unidas, organismo que hay que citar, sobre todo para estar libre de sospechas ideológicas, las Naciones Unidas en el mes de noviembre llegaremos al habitante número 8.000 millones. Y llegaremos a un nivel de la población en el marco de una realidad de pobreza tan terrible, en el marco de indicadores que verifican el agravamiento de la misma respecto de la población, como los temas no solo de salud, no solo de empleo, no solo de seguridad, sino y fundamentalmente el difícil y el grave problema que tiene que ver con el llamado calentamiento global, que es preferible manejarlo para que no sea tan aterrador, planteando como la difícil situación de la ecología del planeta, de la situación ambiental del mundo, porque al referirlo así, la gente se da cuenta que estas expresiones tienen que ver con el problema de la vida. 8.000 millones de habitantes. Y oigan bien, ¿dónde crece la inmensa mayoría? La mayor parte de ese crecimiento, ¿dónde se verifica? Se verifica en 8 naciones del planeta. El crecimiento, el llegar a 8.000 millones de personas y la proyección incluso a 80 años más, a 50 años más, dice que el crecimiento se va a concentrar fundamentalmente en 8 naciones. Y cuando uno busca esas 8 naciones, 3 son de Asia, y las otras 6 son exactamente de África. ¿Qué quiere decir eso? Que la tendencia al crecimiento de la población es en las áreas efectivamente más empobrecidas. Es en las áreas del planeta donde la gente vive en peores condiciones y donde evidentemente no hay esperanzas en las próximas décadas de una solución de fondo que impacte de manera tan decisiva como para cerrar el capítulo del mundo como fábrica de pobreza. En ese mundo, en el marco de esa realidad, es que está justamente este puntito del planeta que se llama República Dominicana, que somos alrededor de 10, 11, 12 millones de personas, mal contados los de aquí y los del extranjero, en un mundo que ya va a redondear en noviembre los 8.000 millones de personas, con el lastre, con los problemas, con las desgracias que estamos arrastrando a partir del sistema de injusticia que estamos viviendo. ¿Por qué entrar de esta manera y tocando nada más en los acontecimientos de la República Dominicana en desarrollo? Porque efectivamente este es un país donde nadie puede negar que la economía ha crecido, que el Producto Bruto Interno ha crecido, incluso pandemia a un lado, situación de crisis de manera global al margen. La economía nuestra ha crecido y nosotros somos un país con más riqueza en estos 48.000 kilómetros cuadrados y con un presupuesto que no vamos a decir ni cierto ni falso, pero con un presupuesto
muy grandes respecto de lo que teníamos como presupuesto en años anteriores. Cuando uno hace esa relación y mide efectivamente lo que está pasando y las condiciones de vida de los dominicanos, y entonces el mundo en que nosotros estamos ubicados, por Dios, estamos llegando a un punto definitivamente difícil en que los problemas que acontecen, la realidad que nosotros estamos viviendo, política, institucional, económicamente, humanamente, psicosocialmente, es absolutamente difícil. Pero para llevar esto es efectivamente a lo concreto y a los elementos que puedan ser casi gráficos o visuales, aquí en la reflexión que hacemos intentando localizar el punto crítico, lo mejor es hacerlo de compañía de Ivonne. Y para eso vamos a hacerlo justo después de esta pausa que entre en los actuales momentos. Aquí estamos. Yo me imagino que en la intervención que tuviste anteriormente te estabas refiriendo a todo el tema de la crisis alimentaria a nivel global, de lo que ha dicho el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que ha hablado de reducción de un 50% de las raciones en países, muchos de África, Asia. Aquí en el Caribe apenas te refieren a Haití. Yo no había llegado ahí porque justamente había que abrir para la reflexión. Estaba hablando nada más que eso comenzaba a pasar en el marco de una población que va a redondear los 8.000 millones de habitantes van a ser el número 8.000 millones el próximo noviembre, según Naciones Unidas. Pero que eso se da en el marco de un crecimiento de la población que proyectado incluso a 50, 80 años, va a tener el crecimiento justo de la población, ese incremento, en 8 naciones, de las cuales 3 son de Asia y el resto son de África. O sea que es la pobreza la que va a crecer. Alrededor de 15 naciones las que serían las más directamente afectadas, más eso no significa que no haya por el problema del crecimiento y además de la crisis alimentaria. Claro, porque aquí en América Latina, aunque solamente te refieren a Haití, aquí en el Caribe insular, esos mismos que comparten con nosotros esta isla o este peñasco insular, como dice mi amigo Uribe. Realmente aquí hay muchos países que están en una situación de muchísima precariedad y va mucho más allá esa advertencia de lo que ha estado ocurriendo, que si la pandemia, que si las guerras, no, es mucho más que eso, mucho más que eso. Pero por supuesto, entonces, la principal guerra aquí es el hambre. No lo podemos reducir a eso, no hay estos modelos de políticas económicas fundamentalmente. Claro, que son aceleradores de eso y de la concentración en paralelo de la riqueza en cada vez menos manos. Entonces encontramos una excusa perfecta que ciertamente profundizó la crisis, que es la pandemia. Y claro, la situación económica global también. Sin embargo, no podemos obviar lo que ocurría antes. No podemos obviar las crisis dentro de las tantas que referimos, por ejemplo, de un modelo que ha sido la peor desgracia para estos países pobres y es el modelo neoliberal, al que se ha resistido y del que se quieren sacudir también muchos de estos países pobres. Porque la verdad es como que, no, las guerras, sí, las guerras siempre han estado y son en gran medida también motivadas por mantener todos esos modelos criminales, abusivos, discriminatorios. ¿Cuántas guerras del tamaño y de las características de la llamada guerra actual en Ucrania no se desarrollaron de 10, 15 años hacia atrás en un periodo de 2 décadas? ¿Cuántas no se desarrollaron? ¿Cuántas gentes murieron? ¿Cuántos miles de personas desaparecieron o quedaron en el marco completo de la desgracia? Y el nivel de alarma, de preocupación y de manipulación para justificar lo que nos pasa no se hacía. O para justificar que lo que ha estado ocurriendo, sobre todo en los países más desarrollados, también se mantenga. Y de eso yo creo que deja bastante claro, muy claro, lo que ocurre ahora en Ucrania y lo cual fue el papel, por ejemplo, de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, partiendo de la situación interna de Estados Unidos frente yo pienso que frente a la crisis, ¿no? de ese mismo modelo. O sea, ¿hasta dónde se estimuló desde aquí de Occidente para que los acontecimientos de Ucrania estén? ¿Hasta dónde? Con Europa, con la OTAN, todavía sigue. Lo de Ucrania desnudó a los Estados claro. Develó lo que realmente son los Estados Unidos frente al fracaso de esa política. Y puso al desnudo claro. a Europa.
por el fracaso justo de toda esa lógica y esa estrategia neoliberal. Mira, por ejemplo, Inglaterra, ¿qué está pasando en este momento? Que también es un ejemplo bastante ilustrativo dentro de ese combo, ¿no? Entonces, eso es así. Para que no digan, no, porque la crisis... Primero, bueno, los religiosos te dicen eso es obra de Dios, ¿no? Pero bueno... Estamos llegando al final, que ya llegó lo último. Esto es apocalíptico. Sí. Esto es apocalíptico, es el término. Y se reducen a eso y de ahí nadie lo saca, pero los que tienen la capacidad de ver un poquito más allá que el fundamentalismo religioso, a veces como un mecanismo incluso hasta de defensa de la gente porque no ven salida, y entonces, porque así somos los seres humanos. Ya la gente ni ese camino toma, porque es que la realidad te aconseja a ver la cuestión con los ojos de la cara y no del alma. Así es. Es lo que está efectivamente pasando en un mundo donde lo que entró en quiebra definitivamente es un sistema capitalista y una civilización occidental incapaz de dar la más mínima solución, no solo a los problemas de la gente, sino a sus propios problemas. La regresión a la pobreza en los países desarrollados, la aparición o el desarrollo de lo que una vez el propio Papa llamó el cuarto mundo, no el tercero, sino el cuarto. Son esa gente que en los países desarrollados no los capturaba, no los ayudaba, no iba en su auxilio ni siquiera los llamados sistemas de seguridad social, el chômage, el welfare y todas estas políticas que ellos acabaron con ellas en nombre de acabar el estado de bienestar. ¿Qué ha pasado justamente con eso? Que eso ha renacido, que eso ha surgido ahora a propósito de lo que fue todo el efecto global del capitalismo en la pandemia y ahora en el inicio de la pospandemia. Eso es lo que ha estado pasando. Entonces, y eso tiene que ver con el sistema. Claro, entonces no pocos echarán de manos de eso. De hecho, lo hacen, no, porque esta crisis global, no, porque entonces de la pandemia, no, porque eso afectó a la economía, no. ¿Qué pasaba antes de la pandemia? Vamos a estar claros, no sé, seamos sinceros. Antes de la pandemia, no nos vayamos lejos, quedémonos. ¿Quiénes hacían negocio? ¿Quiénes lo hicieron y quiénes lo siguen haciendo? Quedémonos en América Latina. Es más, quedémonos en República Dominicana. Así es, aquí. En el patio. Claro, aquí en el patio, en el solar alusado, como digo yo de manera irónica, para yo definir aquí este proyecto de país que a veces decepciona cada vez más. Y como titulaba ayer en una de mis transmisiones que hago a través de mi canal de YouTube, soy Ivonne Ferreras. Inscríbanse si ustedes quieren. Decía, y también un poco manejando la ironía, pero es la verdad, ¿cómo es posible que la institucionalidad quepa en un amasijo de papeles que son 12.500 páginas para mencionar solo un caso de un expediente de corrupción que nosotros estamos manejando, dando vueltas y seguimos pensando que es improbable, por ejemplo, que el país quepa en Medusa, en Pelusa, en Pelusa, en Medusa y que estemos ni siquiera porque hay que cuidar cosas, pensemos y estemos cebados solamente con una figura de un tal Jan Alain. Y el jefe del circo, el dueño del negocio, el responsable del entramado, el dueño, el que construyó, hizo ese arquetipo, el que construyó esa arquitectura mafiosa y delictiva, privando en dueño de partido. Y privando en loco, además, porque de verdad, porque la verdad es que es irritante cuando por fin se dignó un periodista a preguntarle cómo tenía que ser, porque eso es parte del ejercicio, y estamos hablando de un entramado. Y mira lo que hizo. Estamos hablando de un entramado criminal que no es verdad que solo un Jan Alain lo podía armar. No puede ser. Un entramado criminal de ese tipo. Oye, yo no sé si tú empezaste, si estás adentrándote y estás intentando leer. Pero por Dios, sí. Entonces, mientras más tú dices, por suerte lo subieron en las redes y está circulando el documento enterito. Sí, yo creo que te lo había mandado en algún momento. Sí. Entonces, cuando tú ves todo eso, cuando tú empiezas y tú dices, pero no es posible la dimensión de una mente criminal de esta magnitud en lo que está presentando el Ministerio Público como acusación, una persona sola. Pero además ese nombre, porque Jan Alain tenía un jefe, señor, pero Jan Alain era procurador porque Danilo Medina lo nombró. No, pero mira una cosa. Entonces él tenía un jefe. Entonces, es improbable tú pensar que el expresidente de la República, oye, no haya que preguntarlo y es más encartarlo dentro de ese expediente. El manejo de medios de comunicación, el manejo público, el manejo hacia la opinión pública que se ha hecho, tiene tres momentos en este proceso.
Primero había un impacto tan terrible de la autonomía de una procuraduría, de un poder judicial interviniendo y llevando el proceso, que efectivamente estaba montado en una ola nacional de procura del fin de la impunidad. Cuando eso pasa y se inicia el proceso, la gente esperaba mucho mayor velocidad, pero hubo que andar al paso, no solo por las limitaciones que hay, sino porque había que comenzar a limitar y a desmontar el entramado que había dejado en el sistema judicial justamente los dueños del negocio y los dueños de la mafia de corrupción que abrazó este país 20 años. Sino que después, cuando la cosa comienza a salir, no te olvides que aquí, yo no sé quién faltó de la familia de Danilo. Y eso estaba y estuvo meses en los diarios, en las primeras planas, y de repente va pasando y el centro va pasando a ser Jan Alain. Ahora, pero eso te lo aleja en el simbolismo y en el imaginario popular de Danilo. Totalmente. Pero al mismo tiempo que te lo aleja de Danilo, ahora te lo quiere concentrar en una persona y como todo el mundo es responsable de sus actos delictivos o no, intuito persona, según la propia persona, entonces ahora es Jan Alain. No, es el jefe de Jan Alain. Pero claro. Son los que están detrás, son los dueños del negocio, es la cadena de beneficiarios reales. Mira lo que yo decía. Para quedarnos en el caso como tal, que así mismo es el jefe de Jan Alain, porque ¿cómo es posible? Es que no era posible. Y las preguntas, podemos hacernos muchas preguntas retóricas. En un país donde, mira, presidencialista, donde hay muchas trapisondas, donde la gente se vive metiendo los pies para que el otro se joda, ¿tú entiendes? Porque es un asunto de acabar con el Estado y en ese proceso, esa zancadilla, ¿cómo es posible que ninguno de esos nunca, ni por asomo, por nada, se le ocurriera ir donde el jefe de Jan Alain, a decirle por lo algo. menos a decirle en el momento en que su tajada no se le estaba permitiendo? ¿Dónde estaba el aparato de inteligencia? No. ¿Dónde estaba el aparato de inteligencia y de seguridad de ese presidente que depende directamente de él, que no se dio cuenta ni siquiera, no se dio ni siquiera cuenta de que la oficina de operaciones estructuradas de la mafia de Odebrecht estaba al lado de la del presidente de la República, además, yo creo que en el mismo piso, por Dios. Totalmente. ¿Y cómo es posible que no se diera cuenta de nada? Porque la seguridad de Danilo Medina, que no es de otro, también estaba, y por eso... ¿Y hay expedientes? Por eso tiene su propio expediente. ¿Ok? Involucrada, corrompida, metida, entonces, participando. No es entonces está el aparato de seguridad, está el aparato judicial de él, el que él nombra, y no estoy hablando ni siquiera de los jueces que tienen por lo menos una pantomima que se prepara y se hace, ¿no? Y aparte de eso, aparte de estar el judicial y estaba el familiar. Pero tú te pones a ver, óyeme, es que estaba, mira, el aparato judicial, el aparato de inteligencia tiene un expediente y militar. El aparato de inteligencia y militar tiene su propio expediente, que fue todo lo que involucra al jefe familiar de seguridad de Danilo. Entonces, estaba Cámara de Cuentas también, que tiene su propio expediente, porque Cámara de Cuentas también tiene el expediente Caracol. Así es. ¿Me entiendes? Y luego, entonces, el anillo familiar, que igual también fueron los primeros con el caso Antipulpo. Y entonces con Danilo no pasa nada. Y es posible que con el no, pues no quieren decirlo, no quieren, y la gente tiene muchísimo cuidado. Pues yo lo digo a la franca, no es verdad que nada de eso, porque entonces, como lo hemos dicho también, un poco manejando la ironía, entonces Danilo vamos a someterlo por idiota. Mínimo hay que someterlo por idiota. No, yo lo que ¿entiendes? Y no lo es. No lo es. Absolutamente. Además, políticamente se está manejando, se puede decir que con la inteligencia debida, como para tener las agallas de salir con la grosería que hacen, la reacción ante la pregunta de un periodista o de un comunicador. Haciéndose el sueco, haciéndose el loco. No, este país no se merece eso. Y yo te voy a decir una cosa, discúlpame, este no es un problema nada más judicial. Este es un problema político fundamentalmente. Claro. Es un problema político. Y no me digan que yo no intervengo en la justicia y que el sistema democrático y que Montesquieu, el varón de Montesquieu y la separación de poderes, no. Hay un problema de actitud política que está expresado fundamentalmente en la actitud que se asumió ahora respecto al tema Macarrulla, que asumió el presidente de la República. Claro. Entonces, aquí hay responsabilidades que parece que volvimos a recordar aquello que a los presidentes no se les toca, ni con el pétalo de una rosa. Yo no sé si Luis Abinader pensaba llegar hasta aquí. Ahora, yo pienso que Miriam Germán se le ha puesto difícil a Luis Abinader. Porque después de lo después de Macarrulla,
y compartes, que son su empresa, familiares y demás. Yo no sé qué más, ¿dónde podrían detenerse? Porque ese es el segundo hombre hablando de este gobierno. Te quisiera detener ahí un momentito. Este pueblo sabe lo que es batir la habichuela. Sabe lo Para que no es... decir otra cosa. Sí, batir la habichuela. Sabe lo que es moler el arroz y descascararlo. Sabe lo que es mover bien la paila. Si usted toma los 41 nombres que digo yo se parecen a los codinomes, que al final no se quiere saber qué es lo que está detrás y qué es lo que hay, y lo bate un poco y coge las 22 empresas y busca qué hay detrás. Cuando usted identifique lo que se llaman los organismos internacionales, lo decía ayer en una discusión en televisión, y usted busca lo que se llama la cadena de beneficiarios reales, entonces no salen 2 o 3 apellidos, y óyeme, sale otro tipo de cosas, y justamente por eso... Empiezas a hacer las conexiones. Las conexiones. Óyeme, tú sabes una cosa, que fácilmente eso te lleva a los colinomes, que de lo que nunca Yanalán nunca quiso averiguar. Discúlpame, o Danilo Medina y su absolutamente de gobierno. acuerdo, pero no solo eso, eso lleva de nuevo a un solo punto, que se llama Danilo Medina. Y además de llevar a ese punto, va a poner en juego va a poner en tela de juicio, en cuestionamiento, en discusión, lo que pasó no es en los gobiernos de Danilo, sino en todos los anteriores. Y los vínculos a otras esferas de una clase política dominicana absolutamente corrompida. Porque la corrupción recordemos una cosa, señores. Leonel Fernández, con su FUPU, o con lo que quiera, o su Fuerza del Pueblo, o los dos PLD. O los dos PLDs. Pero Leonel Fernández, hasta el 2019, era parte del PLD y del gobierno. Tenía responsabilidad. Era el presidente del partido y él era el presidente del partido. Era el presidente y tan presidente y tan dueño que mira dónde está. Óyeme, pero que se nos quiere olvidar eso. Es que la desvinculación formal se produce un año antes de que pierdan las elecciones. Que además se fragua la pérdida de las elecciones en componendas para procurar impunidad para el grupo de Leonel Fernández. Para que, no esté haciendo ese distanciamiento, como que por eso hizo alianza política. Sí, señor. Por eso hizo alianza política. También. Y por eso hizo alianza política. Claro. Y por eso está supuestamente hasta cierto punto cubierto. Por eso es que a mí me da la gana de reiterar la importancia que tiene para el pueblo dominicano que uno diga cómo es posible que entonces en una coyuntura como esa, en una situación como esa de este país, el propio presidente de la República escoja como su contendor a Leonel y Leonel, por favor, escoja como su contendor la reelección. Es como si estuvieran poniendo de acuerdo para asegurar el régimen de la impunidad, y eso pasa por tener que salvar a Danilo. Entonces la responsabilidad de salvar a Danilo es un problema político que tiene que ver no solo con las actitudes del gobierno, sino que tiene que ver con una situación que entonces tendrá que verse y jugarse en la calle, en la sociedad dominicana y en la conciencia colectiva, que es que aquí hay un ministerio público que ha demostrado hasta ahora que tiene una determinación de actuar, aunque sea paso de tortuga, en una direccionalidad que procure comenzar a limpiar alguna vez esta bendita República Dominicana. Y al presidente Luis Abinader no le queda de otra que seguir como hasta ahora apoyando ese Ministerio Público. Y no solo eso, sino meterle algún tipo de acelerador, porque si cree que el acelerador que nos va a entretener es el de la reelección, se equivocó, porque eso no va a entretener este país. No, pero además una cosa depende de la otra, en todo caso. Así es. Entonces, ¿tú crees que si él quiere insistir en reelección, tiene que meterse de verdad en el tema de la impunidad? Yo no sé qué va a pasar entonces ahí, porque ya yo tengo otro criterio de qué es lo que podría pasar en este país, porque reducirnos nosotros nada más que a eso para mí, y ese sería deprimente. Ahora yo sí quiero que se siga sentando presidente aquí en este país, de todos estos políticos sinvergüenzas bandidos. Así, debe hacerse. Es el punto de partida. ¿Entiendes? Eso, o sea, todos estos políticos malvados, sinvergüenzas, bandidos y ladrones. La República Dominicana, el pueblo de este país necesita alguna satisfacción de verdad. Nosotros merecemos otra cosa. El pueblo de este país se merece que alguien le diga a esta clase política bandida que ya está bueno, que es posible otra cosa. Irrita cuando tú entras a esas 12.500, a ese amasijo de 12.500 páginas, señores. Vamos a la pausa, venimos de una vez. Aquí estamos.
estamos de regreso, ¿verdad? Hay que Si uno hay pudiera que no irse nunca y todo lo que uno discute después que se va. claro, hay que traerlo. retomar la compostura, Sí. porque hay que hacerlo, definitivamente, pero No, esto está para... es que la indignación... es muy indignante. Con más tamaño es peligrosa. ¿Por qué? Porque la gente va a reaccionar. Es lo que está pasando con la falta de respuesta desde políticas públicas y desde el gobierno a los reclamos de la gente, a lo que el gobierno se comprometió, a lo que prometió en campaña, a lo que dijo incluso hasta su programa, si se le puede llamar programa a eso. Sí, todo eso. Entonces, la realidad es que estamos viviendo Mira, la confluencia de crisis que Fernando, van atestando al pueblo dominicano y van a provocarlo a reacciones. Sí, y yo me siento, a mí me da, yo siento a veces, digo yo, Dios mío, pero es como un circo con muchos payasos y nosotros somos una partida ¿de qué? De personas que somos incapaces de pensar, además poco originales. Cuando yo veo esas ofertas, las mismas ofertas, reciclándose en lo mismo, de verdad, yo me siento tan mal, digo yo, pero somos nosotros los que estamos mal. Somos nosotros los que permitimos eso, somos nosotros, y ahí entramos a la otra parte, retomando de nuevo el caso que tenemos ahora y que nos ocupa, que son los casos de corrupción, que no es un asunto de Yanalán, ni es un asunto de los hermanos de Danilo, ni los tampoco involucrados en corrupción de esta administración. Es que como nosotros hemos permitido, o cómo se ha permitido la posibilidad de la existencia de esos personajes. ¿Entiendes? O sea, el asunto es ¿qué lo ha creado? ¿Qué está generando no eso? es Yanalán, sino qué ha hecho posible a Yanalán o a los Yanalanes. Que no es precisamente ese señor de mucha clase que decía su mamá, ¿no? Sino los Yanalanes, esa figura malvada que fue con la... Según vuelvo y repito, según lo que ha estructurado el Ministerio Público, fue de verdad como a la usanza del crimen organizado y pensado a depredar este país. Entonces, ¿dónde estábamos todos? ¿Dónde estaban las instituciones? Por eso hablo de las instituciones. O sea, solamente en un país donde haya unas instituciones tan débiles, tan débiles, tan débiles... ¿Dónde estaba lo que antes era oposición política y ahora es gobierno? ¿Dónde estaba esa oposición? ¿Dónde estábamos incluso nosotros que a veces veíamos y casi legitimábamos cuando muchas empresas, para tú, después de hacer un trabajo, gente pequeño, yo lo puedo decir incluso por experiencia de personas bastante cercanas, pero mira, en un ejercicio de trabajo independiente, entonces ya hemos hecho un gran esfuerzo, pero ahora resulta que para pagarme por lo que yo trabajé, yo tengo que darle 20% de lo que yo me gané a 3 pendejos que están en una institución. No. ¿Entiendes? O sea, eso en pequeño era lo mismo que hacía el caso de Yanalán. Ivonne, aquí se montaron oficinas. Por Dios. Aquí se montan proyectos en los que se invierten miles de millones. Pero tenemos que pagarlo, porque si no, entonces nuestro trabajo... Es preferible perder el 20 a perder el 100. Y no lo puedo ni siquiera denunciar, porque entonces ya luego no me van a contratar más y van a buscar otros que le podían incluso dar más. Y además se lo di, hice parte. Entonces, seguir legitimando eso. Por eso yo digo que también nosotros, donde estábamos o en qué estábamos pensando, todos, yo creo que tenemos la responsabilidad de haber estructurado o de haber legitimado un sistema que permitiera, señores, lo que algo así como lo que hemos estado viendo. Yo me hago la misma pregunta que tú. Y quiero agregarle un cuidado, porque al final ciertamente hay que preguntarle eso, y cada ciudadano debe preguntárselo para ver cómo yo he reaccionado frente a ese hecho. Pero es para ver eso, no para buscar el culpable y el responsable, porque la ciudadanía, el común, las personas, el ciudadano y la ciudadana no son responsables de esa sinvergüencería. Fíjate cómo transitó todo. Pasa el primer gobierno de Leonel Fernández. Leonel le queda mal a Danilo, porque uno quedó que iba primero y el otro de segundo. Sí. Bueno, se dieron un tumbe. Se dieron el primer tumbe. Un tumbe, porque entre tigres así es el lenguaje. Aunque tengan el cuello blanco, entre tigres es así, un tumbe. Leonel a Danilo. Nada más. Después de eso pasa la cosa y viene Danilo y lo intenta. Y cuando Danilo lo intenta, termina diciendo me derrotó el Estado. Y después, pero después entonces le da un tumbe a Jaime David. Entonces exactamente viene y ocurre lo mismo a la interna. Entonces, pero después vuelve de nuevo y al final de la jornada termina el pueblo saliendo de los gobiernos de Leonel, porque ahí lo que lo dejaron fue una caja de facturas. 144 millones. Mil millones
El déficit El fiscal. déficit fiscal. Entonces, una caja de factura y un déficit de ese tamaño, una parte de cuyo dinero se utilizó Para postular para a Danilo. garantizar que Claro. Danilo fuera presidente. Todo eso va pasando. En ese tiempo no había oposición en este país. Lo que terminó siendo oposición se formalizó después de acontecer lo que sacudió este país, que no había ocurrido en décadas y probablemente En toda el nuestra historia, 2017. que fue el movimiento de Marcha Verde, En 2017. que arropó todo y convirtió a la nación dominicana en una escuela política tan importante. Se planteó el tema de la impunidad como un tema de poder. Claro. Y entonces, al plantearse eso, la fórmula transicional obligada tuvo que ser institucionalmente, para que no hubiera una quiebra definitiva de las instituciones, la fórmula electoral. Y entonces el pueblo que castigó al PLD, el pueblo que castigó la corrupción, los que se aprovecharon de eso que hizo el pueblo dominicano en las calles sin la tutela incluso de los partidos tradicionales, lo cobró el PRM en el marco de una alianza en la que incluso se vinculó a ese sector del leonelismo que hoy quieren santiguar. Pero vamos a estar claros también, era el único instrumento también que tenía, que estaba ahí, que teníamos a la mano. Absolutamente. Porque también nos hemos pasado la vida entera, yo no sé, haciendo qué y pensando qué. Pero por eso, ese instrumento. por eso gente hizo, como tú y como yo terminaron diciendo hay que salir del PLD, y había que hacerlo efectivamente, claro, colocando un voto por quien debía colocarse en ese momento. Claro. Eso es un problema de conciencia, eso es un acto moral y ético. A mí no me cabe la menor duda, y yo pienso como pienso sin ningún tipo de arrepentimiento, pero eso es así. Ahora, lo que hay que crear conciencia hoy de que nos han llevado a eso. Y es muy bueno que tú lo digas para dejar claro, porque también son elementos, porque son perversos, de decir, no, pero Marcha Verde es PRM, eso fue, no, señor, no es verdad, no, hay que aclararlo, hay que aclararlo. Ni fue, ni es, dicen, ni sería nunca. Jamás. Al contrario, tuvieron, como dice el pueblo dominicano, tuche en ese movimiento. No se atrevían ni a sacar una bandera. Claro. Porque el pueblo decía, es más, recuerdo una consigna que se armó entre el Lina y el Parque Independencia, cuando un grupo de PRDistas viejos y reformistas corruptos que fueron a la manifestación estaban ahí, se lanzó una consigna de cárcel a los corruptos, y el corito decía debajo, incluidos los que están aquí. Así hay, y hay fotografías incluso de eso, hay videos hechos, porque el pueblo actuó con mucha conciencia del problema. Totalmente. Ahora, en este momento, no estamos en la posibilidad de las grandes manifestaciones de Marcha Verde, pero no debe arriesgarse ni el gobierno, ni el sistema judicial, ni nadie a bregar con un país y a jugar con un pueblo que fue capaz de promover esa epopeya y que hoy perfectamente sigue exigiendo y sigue demandando que aquí se ponga fin a la impunidad. Entonces, no recuerdas la consigna. Incluso en el primer discurso del presidente no se había juramentado. Ortega y Gasset, esquina 27 de febrero, ahí en lo que era la plazoleta Pepín, en la rotondita que había ahí, donde la gente decía qué había que hacer con los presos. Y que devuelvan los robados. Sí, que devuelvan los robados. Era cárcel para los ladrones que pedía la gente, y fue absolutamente claro el pueblo dominicano, y quien se comprometió ahí no solo tendrá que hacerlo, sino que tendrá que recibir el enjuiciamiento de la gente si su conducta no se hace coherente con eso. Esto no se resuelve con reelección, esto se resuelve con justicia, con saneamiento, con limpieza de este país, con convertir la República Dominicana en un país decente, no revolucionario, no es socialista, en un país decente, con acciones concretas que digan que aquí no se va a seguir permitiendo que se haga lo que han hecho siempre. Ese es el gran desafío y lo que está planteado, y yo pienso que es lo que tendrá que jugarse en los próximos meses, porque esto no espera de que la próxima coyuntura electoral a que vengan con la misma chercha, no señor, es más, las propias encuestas lo dicen, aquí hay un vacío de liderazgo, un vacío de fortaleza de las instituciones políticas del sistema, que abren la posibilidad de que aquí se abra desde el punto de vista ciudadano, ya no la Marcha Verde pura y simplemente contra el tema de la impunidad. No, es el problema del poder, es el problema de un gobierno diferente, es el problema de situaciones distintas a las que tiene que advenirse la República Dominicana, porque nosotros no podemos seguir siendo víctimas de lo mismo o de lo peor. Así es, señores, y lo mismo que le vamos a decir ahora es que el tiempo se ha terminado y que mañana nos vamos a reencontrar de nuevo aquí en este punto crítico a partir de las 10 de la mañana. Esto va a subir a la plataforma de YouTube y ahí usted lo verá. O sea que nos seguimos viendo. Claro que sí. Hasta mañana.